Un cadáver varado en la escollera, un cristiano, seguro. Tiene barbas y los indios no las tienen. Tras ese cadáver fueron apareciendo más. Juan de la Cosa y Alonso de Ojeda buscaban el Fuerte Navidad, donde 10 meses antes el almirante Colón había dejado a 38 españoles. Fuerte cuyas empalizadas habían sido construidas con el resto de Santa María. Antonio Pérez Henares, La Española, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Bien hallados. Pues un placer habernos metido en esta historia, en esta española, en este desembarco. Y bueno, yo me pregunto cómo has sido capaz, ¿no? Porque eres un especialista en novela histórica, pero entiendo que te ha llevado mucho tiempo. Y te quiero ver desembarcando justo donde desembarcó Colón. Bueno, verás, esta novela ha madurado durante 25 años. El primer desembarco que yo hice, que fue en el año 1998, sería, me imagino que julio, no recuerdo muy bien, fue el Macuro. Eso está en el Golfo de Paria, en la desembocadura del Orinoco, y fue también un desembarco de Colón. Fue algo después, el 1498. Celebramos, digamos, el 500 aniversario. Es donde Colón tocó por primera vez tierra firme del continente. Aunque él al principio no lo sabía. Los empezó a sospechar porque el agua que venía con el Orinoco, aquel potentísimo río, una isla no iba a ser. Pero yo empecé aquella noche a darle vueltas a aquello, ¿no? A lo largo de sucesivas rutas que íbamos siempre siguiendo. En el 99, por ejemplo, estuvimos por toda la zona de Panamá, su tercer viaje. Nos pilló un huracán. Bueno, una cola de un huracán, supe lo que era ello. Leíamos el libro de su hijo, Hernando de Colón, que iba con él. La angustia del almirante, porque era su hijo, que estaba ahí. Y finalmente creo que fue ya en el 2001, si mal no recuerdo, cuando fui a La Española. Y una noche, yo había estado en la Isabela, bueno, fuimos a muchos sitios, la Isabela, el Paso de los Hidalgos, la Vega Real, donde fue la primera gran batalla, y finalmente una noche acampamos, bueno, pusimos la hamaca algunos, los chicos, en el Fuerte Zama. Yo había estado recorriendo toda la ciudad vieja de Santo Domingo, ¿no? Había ido por la calle de las Damas, había visto el Palacio de los Colón, la casa de Cortés, la casa de Obando. Y me iba quedando y de pronto me empecé a dar cuenta que todo lo que había estado viendo, todos los personajes que a lo largo de esos años había estado en los lugares que ellos tuvieron, resultaba que habían estado allí, en un sitio muy pequeño. ¿Por qué podía haber en Santo Domingo 1.000, 2.000 personas, 3.000? Pero si empezabas a pensar, los Colón, los Pinzón, los Niño, Alonso de Ojeda, Juan de la Cosa, claro, Alonso de Ojeda, Ponce de León, y más, bueno, y tantos y tantos, y Nicuesa, y Vasco Núñez de Balboa, y Bartolomé de las Casas, y Pizarro, y Cortés, que era su primo, y tantos, pues, tantísimos que, bueno, gentes que habían compartido seguramente en algún bar, en alguna taberna de alguno de aquellos puertos, bueno, de ese puerto que era, porque la Isabela salió mal, y aquella primera ciudad que parece, habían estado allí, habían compartido la misma cubierta de barco, la misma batalla, habían salido allí hacia la gloria o hacia el infierno y la muerte, sí. y habían compartido el mismo vino en una taberna. Gentes de un tiempo extraordinario que cambió el mundo, como no lo ha cambiado ningún hecho histórico tan extraordinario, y una gentes, aquellos que hoy son historia de la humanidad, que yo tengo que escribir en algún momento de todos ellos. ¿Pero cómo? Pues ha tenido que madurar mucho, e incluso tener yo mucho tiempo para hacer una novela coral, una novela con personajes también imaginarios pero verosímiles, pues un tabernero. O utilicé uno de Cabeza de Vaca porque curiosamente esta novela en el tiempo es anterior a Cabeza de Vaca. Pero la utilicé, eso, por ejemplo, el viejo Trifón en Cabeza de Vaca es aquí un jovencito grumete. Pero te vienen muy bien para que los personajes históricos puedan interactuar mejor.
Y hay escenas que salen en la novela que no están documentadas, pero pudieron existir. Por supuesto. Claro que sí, pudieron. Hay una que particularmente me gusta, y es todos ellos, o muchos de ellos, una noche están y coinciden por casualidad en la taberna del Escabeche, que me cuesta. Sí. Y entonces empiezan a hablar y a lo mejor pues ven un poco más de vino o de tal, y empiezan a decir y acaban diciendo, bueno, ¿y cuál es el momento que peor las has pasado tú en tu vida, no? Y estoy convencido que la noche dio para mucho que contar. Ya lo creo. Porque todos tenían una apasionante vida, eso era lo que quería contar. Ahora que has sacado lo del Escabeche, que es verdad que tuvo que haber muchos personajes, que en realidad los personajes son los que hacen la historia. Luego nos quedamos con los personajes principales que hicieron cosas muy importantes. Pero la vida transcurre también con personajes secundarios, vamos a decirlo así. Me hace gracia, entre comillas, cómo este Escabeche tiene que huir de ese dominio familiar, no solamente de la parte de la mujer, sino de la suya. Todos viven del Escabeche. Sí, como el pobre ha ido sustrayendo cosas que sabe que se va a poder llevar o no, y esa estrategia, ¿no? Ese enfrentarse, como él muchos, a un mundo desconocido, pero que entre comillas o entre mayúsculas era libertad. Sí, ellos huían. Bueno, es que hay otra de las cosas que para mí han sido esenciales. Y a lo largo de todas esas rutas y de todas las lecturas, allí también, in situ, yo también he querido que la novela oliera un poco a Caribe, oliera a las Antillas, oliera a selva, y sin meterme en grandísimas descripciones, como he vivido la angustia en alguna selva, pues, de estar hasta medio perdido, pues, que puede ser algo muy asfixiante. Pero yo lo que quería también era transmitir lo que eran no las escalas de valores de ahora, sino durante todo ese tiempo he estado viendo cómo eran aquella gente, o sea, cuál era su escala de valores, cuál era su cuerpo de doctrina, qué les movía. Pues mira, he llegado a algunas conclusiones, ya me aparecían en Cabeza de Vaca. Una primera, muchos de ellos eran hidalgos, Ojeda, Ponce León, de familia noble, Velázquez de Cuéllar, pero y tenían un elemento, se había acabado la guerra de Granada, eso primero. Digamos que estaban un poco sin trabajo, aunque empezó pronto, estaban en Italia, habían empezado las guerras contra los franceses. Pero ensanchar los reinos de su majestad, en la cabeza de esas gentes era algo realmente como muy importante y muy bueno que hacer. O sea, se sentían orgullosos de poderlo hacer. Segundo, la idea de Dios estaba muy, muy presente en todos ellos. No se podía entender a alguien ateo. Oye, Europa se está asomando a un mundo que no ha conocido a la humanidad. Que es que hay una importante cifra, o no sé si mayoría, gente que no cree. Eso no ha pasado nunca en la humanidad, ni en el Paleolítico. Siempre. O sea, pero entonces la idea de Dios era la medida de todas las cosas. Sí. Cabeza de Vaca, en su libro Naufragio, lo meta 200 veces la palabra. O sea, eso era otra segunda. Luego estaba un elemento que pesa también, que es el honor y la gloria. Y, por supuesto, la fortuna, la ambición y el oro. O sea, ¿qué duda cabe? Pues claro que sí. Eran plenamente humanos, pero en esos cuerpos de doctrina. Sobre ello luego había gentes de enorme talla humana, o no humana, humanamente a lo mejor tal, pero en otras condiciones, bravos, terribles. Y había gente que eran unos canallas, y los hay. Sí. Y había otra gente que iba huyendo de la miseria, de la pobreza, de las situaciones. Y otro elemento que hay que tener en cuenta, que cuando Colón vuelve del primer viaje, lo que cuentan él y todo, es el paraíso. Cuentan el paraíso. Y encima cuentan no de las Indias, sino a las Indias, cosa que impacta mucho. Eso de que hubiera toda una serie de mujeres desnudas y en una selva tal. Pues claro, luego se descubrieron que sí, pero que no todo el monte era orégano y que luego había otros indios que se los comían, que eran los caribes y que estaban por allí.
Ese cuerpo de doctrina era lo que intentaba reflejar, porque tú no puedes ponerte a juzgar la historia hace 500 años, ni esa, ni otras todavía anteriores, con criterios del siglo XXI y hasta modas. Exactamente. ¿Qué pasó en ese puerto, en ese fuerte? Bueno, el fuerte de Navidad es una historia terrible. En realidad, Colón volvía del primer viaje. Se había hecho el primero. Efectivamente, fue un viaje, digamos, rápido, en cuanto a que volvió inmediatamente por varias condiciones. Pero lo que se toparon mayormente era con indios taínos, que eran muy pacíficos, apenas si conocían las armas, muy ingenuos como niños, decían, que estaban sufriendo algo terrible ya. La invasión de los caribes. De hecho, en la propia Española ya había un cacique, Caonabo, que no era taíno, sino que con unos habían tomado eso, que era entonces el marido de la bellísima y trágica Nacaona. Entonces, pero ellos, con quien tienen, los consideran los enviados del cielo. Lo que ha sucedido es que una noche han dejado los barcos al lado cerca de la costa y de pronto pues no eran las fiestas navideñas o algo así, total que estaba el mar en calma, se fueron a dormir, se quedó solo un grumete y de pronto se levantó un viento de esos que se levantan en el Caribe Tour y bueno, Colón le echaba la culpa a Juan de la Cosa. El caso es que la Santa María se destroza contra las escolleras, salvan lo que pueden y quedan 2 barcos. No, entonces solo le quedaba uno porque Pinzón con la Pinta se había despistado o se había ido a dar una vuelta y lo encontraría cuando ya estaba saliendo, ¿no? Entonces deciden construir allí un fuerte y dejar a 38 españoles. Hay un descubrimiento en la novela. ¿Quién deja al frente? Deja al frente a un señor que se llama Arana. Qué casualidad, ¿no? Y luego, en otro viaje, tercero, viene como capitán también otro Arana. ¿Quién era? Pues eran primos hermanos, pero hermanos porque se había criado con ellos, de quien era su amante, con la que había tenido a Hernando de Colón, que tanto quiso y que tanto le quiso su hijo a él. Y entonces es la prueba de que esa relación se mantenía y muy bien. Quiero decir que luego al final lo que hace Colón, aunque no se casó nunca con ella, sí fue reconocer a su hijo y dejarle una cuantiosa fortuna. Pues ahí dejarán y les da unas instrucciones de lo que tienen que hacer, que no cumplen ninguna en cuanto desaparece. Primero, que no abusaran tanto de las indias, que no se desparramaran, que tuvieran unos comportamientos tal. Eso no se produce. Tampoco sabemos qué pasó, porque lo que se encuentra cuando él llega allí es que el fuerte está deshecho, quemado, cadáveres en el mar flotando, otros cavando encuentran más, otros se habían separado de la autoridad de Arana y se habían ido precisamente hacia Cibao, donde estaba el cacique ese, que parece ser que es el que ataca con todas sus fuerzas, los pilla a espárragos y no quedó ni uno. O sea, en el paraíso se había vuelto la puerta del infierno. Pero fíjate, la primera matanza es una matanza de 38 españoles. Sí. Eso es curioso. Hablamos de todo. ¿Y por qué? Pues posiblemente por eso. Bartolomé de las Casas y su crónica brevísima. Lo que hace es trasladar las injusticias que los españoles cometen en América, pero él contempla una masacre y no hace nada. Sí, por vamos ejemplo. a ver, es que el personaje de Bartolomé de las Casas es fascinante por su contradicción, casi su bipolaridad en muchos casos, pero además es una fuente esencial. Y no por el panfleto, porque es un panfleto de la brevísima, sino porque él tiene un libro, que son 4 tomos, 5. Es Historia de las Indias. ¿Y quién es este personaje? Fíjate, su tío ya estuvo en el primer viaje de Colón. Su padre y otro tío suyo fueron en el segundo, el de los 17 barcos. Participa en la batalla de la Vega Real. Le dan una encomienda, que él mismo dice que su padre y luego él tuvieron allí dos trabajando y buscando oro cerca del fuerte de Santo Tomás, que es el que se quedó al mando de Ojeda al principio. Entonces,
Él va de pronto, va con Obando. Y está mucho tiempo allí, con algunas idas y vueltas. Entonces va como conquistador y encomendero, le dan una encomienda, va como doctrinero, pero eso no significaba cosa clerical alguna, sino bueno, pues tenía una cierta preparación. Y allí va a empezar a ver lo que son, y va a ser testigo también de lo que es la primera crítica dura que hacen los dominicos que acaban de llegar, 4, lo hace sobre todo uno, Fray Antonio de Montesinos, con un discurso un domingo, delante de, estamos hablando ya del virrey Colón, del hijo de Cristóbal Colón, de Diego, en 1510. Hace un alegato a favor de los indios tremendo, Fray Antonio de Montesinos. Y entonces, lo que sucede ahí es algo verdaderamente que es muy curioso. O sea, él es un encomendero. Fray Antonio de Montesinos se enfrenta al virrey. El escándalo es tremendo en la Española. Piden que echen a los dominicos y, hombre, suaviza el discurso, le dicen al que estaba al mando de la congregación. Al domingo siguiente, Fray Antonio de Montesinos deja de tal, hace otro discurso, dice que no está en la justicia de Dios ni de los hombres, se trate. ¿Qué hace Bartolomé de las Casas? Se pone de perfil. No, en ese momento no interviene nada. No se posiciona. Que es ponerse a la obra. Los dominicos siguen con ello y él se va a la última parte de la conquista de la Española, la hizo Ponce de León en Higüey, y entonces él se va allí con Velázquez y Narváez, que es sobrino de Velázquez. Participa brevemente en aquellos combates, que tampoco fueron el otro jueves, y le dan más encomiendas. Pero a raíz de eso, él ya se está haciendo clérigo. De hecho, ya ha cantado misa. En aquel año 1510, cuando el virrey, él ya ha cantado misa. ¿Y sabes quién ha estado en ese día? El virrey Colón, la virreina, porque Bartolomé de las Casas siempre es un hombre apegadísimo al poder. Siempre. Entonces, luego con Cisneros, o sea, con Ari Fernando con Cisneros, sí. Siempre es una de las... como decir, sí, pero siempre ahí. Va consiguiendo, pero claro, se va a Cuba, está con Narváez, su nombre de confianza, ya es clérigo, ya es un sacerdote, y va como de bueno. Sí, pero en una ocasión él está con Narváez y se ponen muy nerviosos pensando que le están en una emboscada, sacan y hacen una regolina terrible. Las escenas, sí, pero él estaba allí. Sí. ¿Y qué hace? Le dice a un indio que salga, que no va a pasar nada y lo degolla. ¿Pero qué hace? Pues le amonesta, ni siquiera le amonesta. Suelta una frase, él mismo en sus memorias, como exculpatoria de que yo dije algo, ¿no? Yeah. Algo de todas las maneras estaba cambiando. Y en un momento determinado, él adopta la posición de defensor de los indios. Y hace el discurso, él, en su parroquia, en la iglesia de Cuba, no recuerdo ahora exactamente cuál sería, Santiago posiblemente, y entonces delante del gobernador Velázquez y tal, que impacta mucho, sí, pero le dicen, oye, muy bien, pero que tú tienes aquí 2 encomiendas de indios. Eso le avergüenza de tal manera que él deja sus encomiendas y se dedica en alma y cuerpo a la defensa de los indígenas. Viene aquí, se hace escuchar por Cisneros, que le da plenos poderes, se carga al obispo Fonseca, que tenía muchas encomiendas, concilios, y va para allá. En eso fracasa mucho. Primero porque es terriblemente radical en una serie de cosas que lo enfrenta hasta con los jerónimos. Lo que sí se ha hecho, y muy importante, es que desde eso de Montesinos se han promulgado las leyes de Indias. Y la corona manda ya a los curas y a los frailes. Y esto es lo novedoso y que cambia, eso cambia todo lo que es el imperio, junto con otras cosas. Hay unos comisarios que van para vigilar que se cumpla las leyes, que muchas veces se incumple porque se hacen trampas, los conquistadores las hacen. No, la reina ha dicho no pueden ser esclavos. Bueno, hay una anécdota. Del segundo viaje a Bartolomé de las Casas, siendo niño, le llevaron un indio esclavo.
joven también, muy jovencito, que fue obligado a volver porque la reina Isabel dijo que quería hablar. La reina ordenó que no hubiera esclavos, Sí. que los indios no fueran esclavos, eran súbditos. Sí, es que era esa la razón. Vamos a ver, la esclavitud en aquel momento era algo absolutamente normalizado en todo el mundo, pero no de ahí, venía de siempre. O sea, los musulmanes cogían esclavos cristianos, cristianos musulmanes, todos negros. El propio Bartolomé al principio dijo que indios no, que trajeran negros. Ya, sí, sí, pero, claro, es verdad. luego cambió, pero lo dijo. O sea, pero ¿qué es lo que hace la reina Isabel? La reina Isabel no dice que no puede haber esclavos, no. Que los súbditos de la corona de Castilla y España no pueden ser esclavos. Pero hay una salvedad. Pueden ser esclavizados si se alzan, si son rebeldes, si combaten, que hacían muchos o algunos. Todos eran alzados. Núñez Beltrán de Guzmán, el pájaro de Guadalajara, del fundador de Guadalajara, era lo que hacía. Pero también una cosa, ¿qué le pasó? Pues que fue encadenado, mandado a España y murió en la prisión de Torrejón de Velasco. O sea, Bartolomé de las Casas se convierte en el gran defensor de los indios, y eso es, y me parece absolutamente loable, con todo lo que te he dicho, con algunos excesos, pero desde luego en la brevísima es una exageración brutal que ha sido un arma para los enemigos de todo, de España, por supuesto. Sin embargo, los 4 libros esos son interesantísimos porque él conoce a todos los personajes, porque ha sido testigo directo o se lo han contado los que lo han visto, y los puede describir hasta físicamente, y los describe físicamente, y se le ve quién le cae bien y quién le cae mal. Y no es nada objetivo. No es nada objetivo, para nada. Y sobre todo, si eres Colón, ya tienes tal. Y si eres una Alba, que era la virreina, bueno, entregado. Y eso yo creo que lo rebaja. A mí el personaje, como te digo, he utilizado como una de las grandes fuentes, he utilizado lógicamente los diarios del almirante, los de Hernando de Colón y muchos otros, porque hay una ventaja. Los españoles somos unos burócratas tremendos y todo está escrito, todo. Y en el archivo de Indias habrá estos y muchos más. Y muchos de ellos escribían y eran bachilleres o no habían llegado porque eran un poco golfos, como el caso de Cortés, pero escribían muy bien. Sabían escribir. Sí, y escribían. Sí. Y Bernal Díaz del Castillo y todo el mundo. Está todo escrito, con diferentes versiones, pero está todo. Está todo escrito. 32 barcos y no menos de 2.500 tripulantes. No es nada, ¿eh? Nicolás de Obando y la advertencia ignorada de Colón. Que fue tremendo. Eso, pero no deja de ser una gran venganza de Colón, que él no quiso. Pero vamos a ver, a Colón habían mandado después de las... Es que claro, nada más llegar allí empezó una cosa que va innata en los españoles. Enfrentamientos internos, conspiraciones de tal. El tipo que era, el que había dejado como hombre de su confianza, Roldán, que era un criado, no tiene el mismo significado, sino que se había criado en su casa, que era un tío de confianza, lo hace el alcalde de allí, de la Isabela, y lo primero que hace cuando eso es empezar a conspirar, y de hecho subleva media isla o más. Eso ya crea un malestar enorme, empiezan continuamente a mandarle cosas a los reyes, lo de los indios se ha sentado muy mal, total que mandan para allá a un corregidor, a Boadilla, pero las instrucciones yo las he leído. No son esas, le dicen que tome declaración a los Colón y tal. Él llega allí, ¿qué demonios? Los apresa a todos, se queda como gobernador y tal. Claro, y los manda a los Colón engrilletados para acá. Es un escándalo. Es el descubridor de América. Es el virrey. Total, la reina inmediatamente lo hace. El rey ya estaba, Fernando, estaba intentando por todos los medios cambiar lo que eran las titulaciones que hacían de Colón el virrey, bueno, el rey prácticamente de toda América. Entonces esto no, la corona empieza ya, Fernando el Católico, tonto no era. No. Y entonces, cuando llega allí, pues hombre, se avergüenzan un poco que le han hecho, ¿no? Y lo envían de vuelta, pero no le dejan, para que no haya más problemas, van a mandar a Obando, van a coger a Boadilla, ahora lo van a juzgar ellos,
Y va para allá Colón. Ha llegado Obando con todos esos barcos, 32, de 1500 y tal. Y están preparando, cuando llega Colón, detrás, están preparándose para que regrese gran buena parte de la flota. Y Colón, que es, vamos a ver, Colón a veces es un pájaro de vuelta, otras veces tienes más trampa y tal, pero es de una intuición, de una capacidad marinera tan genial que él predice que va a llegar un terrible huracán. Pero es pronto. Y no le hacen. Y creen, y pide permiso, va con sus 4 barcos, pide permiso para desembarcar y protegerse en el puerto Zama. Pero Obando dice que no. Obando no sabe nada de mar. Tampoco se hace aconsejar por gente que sí sabía, en concreto un gran amigo de Colón, Torres. No se dejan aconsejar. No, esto es una ñagaza porque quiere desembarcar aquí. Total, que poco menos que lo echa del puerto y sin poco menos, Colón se refugia, pues se desventa y sale toda la escuadra. Ahí salieron unos 30 ya, salen de vuelta, algunos quedarían en el puerto, y de ellos 28 se fueron a pique, con no sé 500, con no sé cuántos muertos. Entre ellos, Boadilla, que era el que lo habían grilletado. Roldán, el otro. El pobre, algunos caciques que también iban. También, tristemente, algunos amigos suyos. Una limpieza, Antonio. Pero se van a pique. Y él consigue salvarse. Sí. Pero encima hay otra jugarreta del destino. Un pequeño barco había salido un poco, o sea, con la flota, pero se había despegado porque era más veloz. Bueno, ese llegó a España. Gutia. No sé. Sí. El pequeño barco que iba adelante era justamente el que llevaba las riquezas de Colón, con lo cual, bueno, fue una... Parece que estaba todo calculado. Parece que estaba todo calculado y dijo que venga el huracán. Pero los huracanes aquel año fueron terribles porque luego lo desguazaron a él y a poco lo destrozaron. Se salvó del naufragio en Jamaica de una manera inteligentísima. Sabía que iba a haber un eclipse. Y no le querían dar los indios ya comida, estaban allí y tal. Y se le había sublevado también los porros a la mitad. Pero él dijo, pues voy a hacer que se apague la luna. Y se va a apagar. Se apagó, hijo. Dioses, han venido los dioses. Sí, eso lo creyeron. El mestizaje y el matrimonio también aprobado por la reina. Sí, esto es otra de las cosas, vamos a ver. Uno está harto a veces de cosas. Donde no queda un indio vivo es desde donde fue la línea del Imperio Hispano, que cubre buena parte de Estados Unidos, hacia arriba. Y si queda alguno, resulta que se llama Jerónimo, o se llamaba. Yeah. Sí. Conclusión, que si algo hace España es en total diferencia con otros imperios, porque España no es un imperio colonial, es un imperio a la romana. O sea, los romanos lo que hacen es trasladar, nosotros somos romanos, hacen trasladar Roma a los otros sitios, sus ciudades, su derecho, sus leyes y su lengua, que es lo que estamos hablando nosotros. Pero pues eso mismo hace España y la traslada allí, pues eso, su lengua, todo lo bueno y todo lo malo, las ciudades, las carreteras, o sea, las comunicaciones, el comercio, la hacienda, la burocracia, las peleas, todo. Y luego, desde luego, considera a esa gente sujetos a las leyes. Primero, por eso de la esclavitud, ¿no? Segundo lugar, lo del mestizaje. Mira, estuve sacando lo que eran las cifras. En lo que es el mundo hispano, o sea, en Hispanoamérica, las cifras entre mestizos e indígenas a veces pasan hasta el 90 en algunas naciones. Sí. 80, 70 y tantos, etc. Solo hay 2 países que no. Argentina y Chile, pero no fuimos nosotros. El exterminio de los indios se produce allí hace 3 días, finales del 19, con proclamas de presidentes como Sarmiento, diciendo que hay que exterminar a todos los indios porque son unos piojosos, no valen para la civilización, sean hombres, mujeres o niños. Y eso está publicado y republicado en los periódicos de la época, y Perón bombardeó con... O sea, que no cuenten eso, Patagonia, yendo un día
una expedición, en este caso del Capen, me llevó a Tierra de Fuego, Ushuaia. Allí pude conocer a la última indiana que todavía hablaba su lengua, era mestiza, pero hablaba su lengua. Y me contó Miguel que los pastores galeses en el siglo XX pagaban 1 libra por cada indio muerto. Pero fíjate el exterminio de Estados Unidos. O sea, Sheridan no es mejor indio que el indio muerto. Aquí se saltaban las leyes de la colonia y hubo matanzas. Pero el mestizaje fue desde el primer día. Primero porque al principio no había mujeres, las primeras 30 mujeres van en el tercer viaje, me parece. Y luego hay 2 casos que son rotundísimos. Ojeda, el capitán de la Virgen, el héroe de allí, se casa, se enamora de un amor de verdad, que es una novela romántica, pero hecha realidad increíble hasta su final, hasta la muerte de ambos, que no voy a contar. Está en el libro, pero es maravilloso. Sí. Se casa, tiene 3 hijos. Por supuesto, la trae a la corte, que los deja perplejos. Claro, sería una venezolana guapísima, porque es como las venezolanas del universo. Tenía que ser. Y por otro lado, pero el otro, Ponce de León, que es posiblemente el tío de mayor altura nobiliaria, es un Ponce de León. Y entonces parece ser que pudo ser el que le llevó de la brida al caballo a Fernando el Católico a la entrada de Granada. Se casa con otra taína de Higüey, que se bautiza como Leonor. La de Ojeda se llamó Isabel y con doña Leonor tiene 4 hijos que son sus herederos. Pero eso está ya pasando en todos los sitios. O sea, los hijos los reconocen todos, Cortés y todos, y les dan su patrimonio. Pero ya en 1514, el católico, el viudo, claro, él lo que hace es promulgar una ley no solo de estos matrimonios, que ya la reina había aconsejado previamente, sino que los derechos de sus herederos son total y exactamente iguales que los de cualquiera. Y eso ha dado lugar a Hispanoamérica. Y eso no nos lo pueden quitar, por mucho que ahora digan las barbaridades. Porque yo la historia creo que hay que asumirla. Mi libro es cualquier cosa menos maniqueo. Aparecen las cosas que pueden ser más dolorosas y terribles. No hay personaje más trágico ni personaje que yo, digamos, sienta por él por muy mala leche que Obando por hacer ahorcar a Anacaona. Eso te iba a decir, Anacaona, sí, a Taina. Y otros muchos, ¿entiendes? Se le considera un buen gobernador, a mí me pareció un perfecto asesino. No, había cosas que estaban fuera de toda justicia humana y divina. Pero dentro de eso, a las pruebas me remito. ¿Dónde hay población indígena? Y otra cosa. Cuando España se marcha de allí, pues echan de allí, en 1810, pues imagínate, en esos momentos... Revolución Francesa. No, estaban aquí, invadidos por los franceses, nuestro rey, el felón de Fernando VII, vendido al enemigo absolutamente, de aquella gente pues con ganas de emancipación o de algo, aunque fíjate, la Constitución de Cádiz dice que la nación de España está compuesta por los ciudadanos de ambos hemisferios. O sea, esa era la idea. Pero lo que allí quedó, la región más rica, en mayor progreso, mayor dinamismo, mayor nivel cultural del mundo, era la España, o sea, la América hispana. Grandes urbes como México, como Veracruz, como Lima, como tantas otras. Un comercio desarrolladísimo con todo el Pacífico. O sea, era el sitio más codiciado por los otros imperios, por eso se marcharon. Claro, efectivamente. Pero yo les preguntaría a los actuales, esos que se deciden, están todo el día pidiendo perdón, ¿a quién? Entonces empezamos por los neandertales, ¿no? Porque los cromañones tendríamos que pedir perdón a los neandertales. Y así en la historia, hasta ahí, porque
Pues claro que hubo descubrimiento, ni sabíamos dónde íbamos nosotros, ni ellos sabían que había otro sitio en el mundo. Y claro que hubo exploración, y claro que hubo conquista. Pero ¿de qué pasa? Que es que hemos nacido ahora. La humanidad lleva así desde hace 200.000 años. Pero lo que sí es un hecho es que España no ha exterminado, mientras que los que nos llaman genocidas sí lo han hecho. Y se han hecho genocidio. Y España ha tenido tal adelanto a la historia que la legalización de los matrimonios mixtos es de 1514. ¿Sabes cuándo fue en Estados Unidos? 1967. Antes de ayer. Antes de ayer. Sin embargo no. Vamos a ver, la historia hay que contarla tal cual es. Sin moralinas de ningún tipo. Pero es muy peligroso lo que está ocurriendo ahora, Antonio, porque se está tratando de cambiar la historia. Esto es muy peligroso, porque esto es la historia de España. Sí, se intenta ocultar y tergiversar. Exactamente. Primero que se ignore, y eso es lo que están haciendo, intentando que no estudiemos la historia. Si no estudiamos nuestra propia historia, nuestro propio pasado, nada tiene sentido. Mira, el acueducto de Roma, o la catedral de Burgos, o la Alhambra de Granada, que son piedras amontonadas. Si no las pones en el contexto donde están, ¿qué son? Pero es que todos nosotros somos pavesas en el viento. O sea, es que la humanidad, si tiene algo, es la memoria global de sí misma y el recorrido, y eso se enseña tanto con sus valores de padres a hijos y de maestros a alumnos, que nunca pueden ser iguales, porque unos son los que transmiten valores y conocimientos y los otros quienes los reciben. Y eso, que se está rompiendo de una manera feroz, está dando lugar a una sociedad que a mí, honradamente, menos mal que he vivido en la que he vivido, y la he disfrutado y espero disfrutada, pero lo que viene, si siguen por ahí, no me gustaría nada vivirlo. Yo reclamo patriotismo cultural. Por supuesto. Porque el patriotismo no es únicamente una bandera, unos símbolos. No. Es que es la sensación de pertenencia a un lugar común, a su literatura, a su pintura, a su historia, a su lengua, hasta su paisaje, a su geografía, a todo. Eso es lo que esa expresión es del tristemente desaparecido el Fernando García Cortázar, gran historiador y valiente. Pero yo no doy ni la batalla por perdida, sino que al revés, creo que se empieza a ganar, porque la respuesta de la población está siendo cada vez mayor. Pero incluso esa respuesta adquiere tener conocimiento de lo que vas a contar. Quiero decir, removemos esa historia, tiramos de ella para argumentarlo, con lo cual... Es que yo creo que hay una cosa que está muy a flor de piel. En el fondo, a lo que estamos insultando continuamente es a nuestros abuelos. Sí, claro. Claro. Y yo creo que la gente está hasta las narices de que insulten a sus abuelos. ¿Por qué? Porque ya está bien. Quiero decir que no somos reos de un pecado original ni el cáncer de la humanidad. Que el hecho del descubrimiento, la exploración y conquista de América y la circunnavegación del mundo, y el descubrimiento del Pacífico y la circunnavegación del mundo, es el elemento más trascendental de toda la historia de la humanidad. Hoy se puede imaginar a alguien el mundo sin eso. No. Pues hubo un tiempo que no existía, ni el mundo tenía idea de que era así. Cada barco que volvía a Sevilla cambiaba el mundo. Eso era un hecho. Oye, mira, hemos descubierto las Indias, anda, qué cosas, qué pájaros traéis, y estos que son, pues viven allí. Llegaba otro y decía, pues al otro lado del istmo había un mar por donde fue Colón buscando el paso, que lo buscó por Panamá, había un mar que ¿para qué? Madre mía, que le llamaban el lago español, que también era el Pacífico. Pero es que luego llegaron 17 hechos polvo con un tal Elcaño y dice, ¿dónde venís? No, es que le hemos dado la vuelta. Pero, claro, eso era... Pero es claro. Que eso ha cambiado todo. Pues un placer, Antonio. La verdad es que es un gusto escucharte. Gracias por esta historia, por este libro, porque está aquí resumido, pero tiene mucho trabajo y tiene mucha ilusión. Se nota mucho en el libro. Es que también hay una cosa, es un libro muy vivido. Muy vivido. O sea, que lo que te decía, prácticamente está en todos los sitios. Y también no deja de hacer un cierto homenaje
Pues primero a estas gentes, pero luego a otras, como Miguel de la Cuadra, el médico de expedición, Antonio Franco, o tantos otros con los que fui. Fui un privilegiado de poder estar con ellos. Y fue Miguel el que me empapó de una idea que siempre ha prevalecido. No se es español del todo, decía, hasta que no se conoce, se ama y se siente como propia a Hispanoamérica. Y yo creo que esos puentes son los que hay que seguir teniendo. Me hizo particular ilusión el nombramiento de académico de la Real Academia de Hispanoamericana, donde hay académicos de ambos sitios. Y la verdad